estemos conscientemente en una conciencia tal que no nos saque del momento presente, dándome cuenta de la que inhalo y exhalo. Cuando me estoy dando cuenta y en atención de que inhalo y exhalo, en ese momento me doy cuenta de que estoy en atención al presente. Y estar en atención al presente es el inicio del silencio, de silenciar nuestros pensamientos y de poderlos comunicar y unir al silencio de la no forma. Conectarnos con el silencio de la no forma solamente lo podemos hacer en el momento presente. Y el momento presente es lo único que tenemos propio, que podemos utilizar y que podemos vivenciar. Lo demás son recuerdos del pasado o ansias para el futuro, pero gozarlo solamente el presente. Es la conexión con lo que nuestros ojos no tienen vedado ver. Es la conexión con la infinitud. Y es precisamente por esto, por la infinitud que nos abarca y que somos, que hoy hemos vencido muchas barreras para este encuentro, porque somos infinitos y pertenecemos al campo infinito. Las barreras, cuando hay una cita de alma, se disuelven las barreras. Campo infinito del amor, campo de luz, campo de las mil posibilidades. Estamos aquí y ahora respirando esta oportunidad, respirando este momento presente. Pedimos para todos los que hemos llegado hasta aquí, tu amor incondicional, el amor que mueve montañas, el amor que descristaliza lo que ya no es para nosotros. Por eso estamos aquí, para ir más allá de los límites que nos hemos impuesto. Interioricen estas palabras que acabamos de recibir en su corazón.
Brillemos pues en este momento como luz en el recorrido, en el camino. Brillemos, unámonos, sincronicémonos en un solo ser. Si así lo hacemos, la ayuda universal de la conciencia universal nos acompañará durante todo el rato que estemos aquí presentes. Si somos uno, la fuerza que nace de allí, ese yo la he denominado la fuerza no humana, porque no es una fuerza mental, sino la fuerza de conciencias unidas que pueden mover montañas. Una bendición, pues, para iniciar este compartir. Y hecho está. En la medida en que puedas, puedes abrir tus ojitos y sentirnos conectados. Sentirnos todos conectados, eh, que es nuestra responsabilidad en este momento. Cuando nosotros nos reunimos en grupo, la responsabilidad es estar unidos, porque para eso nos ponen en grupo. Después puedes separarte todo lo que quieras, pero cuando estamos en grupo tenemos que demostrarle al campo infinito que somos uno y no que somos una cantidad de pensamientos que golpean y golpean y golpean y que no nos permiten encontrarnos. Bueno, muchas gracias por asistir, muchas gracias por acompañarnos en esta correría que estamos haciendo. Mm, hace un ratito dije yo, ¿y de qué es que vamos a hablar? ¿De qué es que vamos a compartir que ni sé? ¿Qué es lo que vamos a compartir? Y, y en otras oportunidades hemos estado diciendo que tenemos demasiada información. Lo dijimos hace unos días, que tenemos demasiada información y que esa cantidad de información nos está desbloqueando. Bueno, hoy se sentía en mi corazón, bueno, ¿cuál sería la única manera o la gran manera para empezar a descubrir quiénes somos? Para poder empezar a descubrir quiénes somos, tenemos que desinformarnos. Increíblemente, pero no es recibiendo información que vamos a saber quiénes somos o cuál es nuestra nueva identidad. Es todo lo contrario. Vamos a sacar, a desbloquear toda esa información que nos tiene apretados y vamos a empezar a descartar para llegar a lo que no es amor, que no es paz. Si vamos descartando cosas,
vamos llegando a la esencia de lo que somos. Y eso es tal vez una manera mucho más pedagógica, por decirlo así, que estamos utilizando mucho esa palabra para hacer cambios en los encuentros, una forma mucho más pedagógica para ser más verticales en el escrutinio de nosotros mismos, para poder llegar al fondo de nosotros mismos. Si queremos hacerlo en una forma pedagógica, porque la mente siempre está exigiendo que le den una técnica o que le den los puntos, o porque la mente necesita ese tipo de ayudas. Y por supuesto, para descubrirnos a nosotros mismos no hay ese tipo de ayudas, no las hay de verdad. No, no busquemos en, en nuestro recorrido. Siempre estamos diciendo, esa es la experiencia que me acompaña a mí desde hace muchos años, que somos buscadores. Nos preguntan dentro de este recorrido y casi todos hemos dicho en algún momento buscadores, pero es que somos buscadores, entre otras cosas, ¿de qué? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿O qué es las ansias de nuestra alma que quiere encontrar en ese buscar cuando, cuando el alma aprieta para que, para que sigamos avanzando? Y la verdad que es que cuando a nosotros nos aprietan la vida para que sigamos avanzando, lo que el universo y nuestra conciencia percibe y necesita es eh, saber quiénes somos. Eso en realidad de verdad es lo que las ansias, porque todos los dolores y los miedos que nos acompañan y que nos han acompañado en el recorrido tienen, tienen la, eh, la condición de dolor y de miedo que durante todo el recorrido nos acompaña. Y eso se nota totalmente cuando empezamos a hacer preguntas. Cuando empezamos a hacer preguntas, ¿tú qué sientes de esto? ¿Tú qué sientes? Vemos que el común denominador de todo este proyecto cósmico y universal está llevado es por el miedo y el dolor. ¿Sí ves? Es cuando estamos en esa situación, cuando estamos allí en esa disyuntiva, siempre pregunto, ¿quién eres? Un buscador. Mm, ¿Y cuándo vas a ser el hacedor? O sea, empezamos a buscar, pero no hacemos, sino buscamos. Y si buscamos y no somos al mismo tiempo el hacedor o el observador y lo observado, por decirlo de otra manera, nos perdemos en la búsqueda. Porque llegamos y encontramos allí un pasito y decimos, ah, pero es que no, esto no era lo que, no, me falta algo. Y dice, no, tal vez si logro tal cosa, ajá, allí comprenda. Y llegó allí y dice, no, no era eso. Porque no hemos asimilado con mucha fuerza que a quien estamos buscando es al mismo ser, que no hay necesidad de buscarlo, sino de observarlo, de hacer contacto con él. Pero bueno, esto, estas palabritas suenan fáciles, suenan fáciles y decirlas también son muy fáciles. Y eso ustedes lo encuentran en cualquier libro o abran internet
Y me imagino que hay miles de personas hablando sobre esto. Pero la reunión de hoy no debe ser eso. La reunión de hoy debe llevarnos a que todo lo que nosotros no comprendamos, porque no es nuestro momento de comprenderlo, o porque no es verdad el mensaje que nos está llegando y nosotros no está dentro de nuestra verdad, dentro de nuestras verdades. Yo siento, mis amados hermanitos, que a lo que tenemos que llegar o lo que tenemos, de lo que tenemos que agarrarnos es de nuestra propia experiencia, desde nuestra propia vivencia. Ahí cuando empezamos a amarrar, a agarrarnos desde nuestra propia vivencia y desde lo que verdaderamente somos, podemos ir desaprendiendo lo que no somos. Podemos ir desaprendiendo. Alguien decía en una oportunidad, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es lo que queda después de que hemos olvidado lo que hemos aprendido. Cuando hemos olvidado todo ese engranaje mental, lo que nos queda, lo que nosotros podemos, lo que verdaderamente nos queda para nosotros y podemos empezar a utilizar es, así sean dos palabras, no necesitamos mucho, así sean dos palabras que nos hayan quedado, con esas dos palabras podríamos hacer un encuentro maravilloso en el silencio con nosotros mismos. Solamente con que digamos la palabra, por ejemplo, yo soy. Con eso tienes para estar 30, 40, 50 años observando qué quiere decir ese yo soy dentro de ti. Pero no nos contentamos con eso. Entonces tenemos que ir a buscar en libros y en literaturas y en cualquier clase donde haya información que nos explique siquiera qué es el yo soy. Necesitamos que nos expliquen el yo soy porque no sentimos el yo soy. Entonces decimos, pues entonces no digas yo soy, di yo estoy, que ser y estar es lo mismo. Cuando tú estás, eres y cuando eres, estás. No, no entiendo, no entiendo qué es estar. Voy a ir a buscar qué es estar y ta, ta, ta. Empezamos a hacer un recorrido para buscar qué es estar. Bueno, entonces algo que esté más cerca. Tú eres plenitud o felicidad, por ejemplo. Eso. Cuando uno está en estado de ser, hay plenitud. Entonces, si estás en plenitud es porque estás siendo. No, yo no entiendo entonces esa felicidad, no. Yo voy a ir a buscar qué significa eso porque yo no entiendo qué quiere decir ese estar pleno. Si vemos que cualquier palabrita que nosotros queramos asumir para una cuestión, para un trabajo o para descubrirnos verticalmente, ya inmediatamente lo llevamos a la razón y la lógica. Lo metemos dentro del cuadro de la mente. Y meterlo dentro del cuadro de la mente es limitarlo, es coaccionarlo, limitarlo y no tener explicaciones. Y no tener explicación, porque ayer tuvimos una reunión hermosa en donde explicábamos que nosotros le estamos preguntando a quien no sabe, le estamos preguntando quiénes somos. Y tal cual, le estamos preguntando a la mente quién soy yo. Y la mente no tiene esa respuesta. Como la mente no tiene esa respuesta, digo yo, bueno, pues entonces no sé qué hacer, porque la mente no me dice quién soy yo. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a ir a diferentes cursos,
a donde diferentes maestros, a donde diferentes gurúes, para que me explique lo que yo no entiendo, lo que yo no comprendo. Entonces el uno te dice una cosa, el otro te dice otra y el otro te dice otra. Y va a llegar un momento en que estás tan lleno de información que tú ya no sabes qué hacer con tanta información. Y dices, ay, ¿qué hago yo con toda esta información? Y tener demasiada información no es ningún adelanto, ningún adelanto dentro del proceso vertical. Eso no, tener demasiada información no es, wow, esta persona está iluminada porque tiene mucha información. Y ahí viene, digamos, la, lo que en el universo me exigen a mí, como mostrar un poco eso, ¿no? Que en la información no está la sabiduría. Me toca hacer ese papel antagónico ante de los caminos y de los mundos espirituales, porque si en la información estuviese la sabiduría, pues sería maravilloso ponerse uno a leer libros y libros y libros y ir de reunión y reunión y de maestro en maestro a adquirir la sabiduría. Pero entre más recorremos eso, más, yo siempre voy a decir, más vacíos estamos, no, más confundidos estamos, porque no estamos en el vacío, estamos llenos de información. Y ahí es donde entro entonces, como les decía, un poquito, lo que yo les comparto. Y lo que yo les puedo compartir no es mucho, ¿saben? Alguien decía, tengo tantas expectativas de escucharte porque, porque tengo muchas expectativas. Y yo le decía, no te llenes de expectativas. No te llenes de expectativas porque seguramente cuando me escuches vas a decir, eso no era lo que yo quería. No. Y hace unos ratos estábamos compartiendo también con unos hermanitos que yo no puedo entregar mucha información porque primero no la tengo. Segundo, no soy muy hábil para entregar información. Solamente puedo entregarles a ustedes lo que he hecho, lo que soy hasta hoy. No tengo más para entregar. La verdad que yo quiero ser honesta con todos ustedes. Yo quiero ser honesta. Mm, Ustedes no crean, hermanitos, que porque yo me he visto de blanco, y me he visto de blanco por comodidad, porque eso de estar uno viendo a él qué se pone y con qué combina y todas esas cosas, hago lo que hizo Einstein. Einstein también en los últimos años de su vida se vistió siempre de blanco y le preguntaron que por qué se vestía de blanco y él dijo, porque no tengo tiempo para mirar qué colores me combinan o no. No tengo energía para gastarla en eso. Y yo también creo que es lo mismo. Rico vestirse uno de un solo tono, con eso así no tiene, y no se dan mucha cuenta si no tiene mucha ropa o no. Porque los puede uno engañar. De pronto ponerse siempre el mismo vestidito y ni se dieron cuenta que era el mismo vestidito. El hábito no hace al monje. Vestirme de blanco y tener la figura que tengo no es producto de sabiduría. No es eso, no marca eso. Lo que marca es un estilo de vida, más bien. Un estilo de vida que yo quise adoptar para mí, que la adopté hace demasiados años y que ya en este momento, aunque quisiera, ya no puedo porque son demasiados años y ya no quisiera.
eh, dar un paso ni atrás, ni al lado, ni adelante. Ahí. Entonces, solamente puedo entregarles lo vivido, lo experimentado, como decíamos ayer. Y lo vivido y lo experimentado no es para defenderse. ¿Cómo? O sea, ¿cómo le voy a decir a una persona, mire, yo viví esto y usted tiene que vivirlo? No, eso no se puede hacer. Yo viví esto, pero yo no sé qué tienes que vivir tú. Lo que tú tengas que vivir, vívelo, ¿verdad? Pero sí podemos en un momento dado, o por lo menos yo puedo decirles a ustedes que lo que yo he vivido ha hecho que yo me desinforme de una información que tenía y que me causaba mucho miedo y dolor. Eso sí se los puedo decir. La información con la que yo crecí en los primeros años de mi vida, esa información de quién era yo o de lo que nos decían quiénes éramos, ¿no? Usted es una gran mujer o usted es un gran hombre. Usted tiene que hacer esto y esto y esto en la vida para que sea alguien en la vida. Muchas veces escuchamos eso. Por ejemplo, solamente eso. Usted tiene que portarse así y asá para ser alguien en la vida. Eso no es verdad. Ahí nomás, con esa sola frasecita, ya descubrimos que fue una mentira la que nos dijeron, como tantas y tantas mentiras que nos las hicieron creer como verdades y nos llevaron fue al miedo y al dolor y a la no aceptación de nosotros mismos, porque no hicimos sino luchar contra nosotros mismos. Si de algo sirvió esa información, es que no fuéramos seres felices. Nos llevaron derechito a ser seres infelices. Esa información que todos recibimos fue información del camino a la infelicidad, al dolor y al miedo. Se los aseguro. Eso sí se los puedo asegurar. También les puedo asegurar que en la medida en que mi alma necesitó otro tipo de información, porque yo ya no podía más con el dolor y el miedo, y que cada vez que hacía algo, como me salía de los parámetros establecidos por la sociedad, pues valía menos, obvio, valía muchísimo menos. Y dentro de un contexto social, pues la verdad es que Lilananda no vale dentro de un contexto social. Y ese es uno de los precios que se pagan, de que por donde tú vayas, no vales para nada. No eres absolutamente, entre comillas, para la mente, nada. Y todo el mundo es como que no, ni te ven, no existes. Para las personas que tienen mucho ego, eso es muy doloroso. Para mí fue muy doloroso, pero no tanto, 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 porque como empecé tan joven en este proceso, pero claro, por supuesto que antes de cuando yo ya pues trabajaba y todas esas cosas, yo ya sentía que no encajaba, entonces empieza uno a sentir, si yo no encajo aquí, yo tengo que hacer algo, o me salgo o miro a ver si es que el problema es mío, porque pues el problema no es de los demás, sino de uno. Pero la verdad es que, la verdad es que no vas a tener valor porque tú estás cambiando de información. O no cambiando de información, sino viendo que la información que tú tienes no es válida para ti. Es una información que no es válida. Bueno, y yo les hago esta pregunta.
¿Qué creen ustedes, mis amados hermanos? ¿Qué creen ustedes que podría haber pasado hace 30 años atrás, por no decir 40, o hace 40 años atrás, con un ser humano con unas ansias increíbles de pertenecer a algo o a alguien, además, por la tristeza y el dolor que había, con esos deseos inmensos de que alguien lo aceptara o que pudiese uno pertenecer a la sociedad o a los grupos de la universidad o a los grupos de trabajo. Y allí no encajabas y tampoco sabías por qué no encajabas. ¿Qué podría llegar a estar sintiendo una persona así, que no encaja, pero que al mismo tiempo tampoco sabe para dónde va? Porque no tenía a quién preguntárselo, porque no había a nadie a quien preguntárselo. No es como ahora, que todo el mundo dice, no, mira, es que es esto, es que lo otro, mira toda esta gente, todos los hermanos y todo. Pero en esa época, ¿a quién? Yo hubiera querido preguntarle a Jesús, pero ni modo, no, pues sí, yo no, y además puede que me haya contestado muchas cosas, pero mentalmente yo me las imaginaba. Otras, por supuesto, eran conscientes, o le hubiera podido preguntar a Buda o a Krishna o a otro ser maravilloso que me ha parecido que es Krishnamurti, que me parecía todo un personaje verdaderamente, pero ya se había ido del planeta. Entonces, ¿qué hacía? ¿Cómo lograr entender lo que no era entendible y lo que no había cómo compartirlo con nadie? Les aseguro, hay cosas que sí les puedo asegurar porque las sé. Hay otras cosas que no las, porque no las sé, no las puedo asegurar. Pero lo que sí les aseguro es que la vida me llevó por el camino del desaprender para poder vivir. Y esa fue mi derrotero. Todo lo que yo escuchaba de afuera como teoría bonita, como mensajes hermosos que a veces las personas, ya después de muchos años, estamos hablando ya, ubiquémonos en el siglo XXI, al comienzo del siglo, mucha gente ya escribía cosas bonitas y decía cosas muy bonitas, ya era todo un discurso sobre la espiritualidad. Maravilloso el discurso sobre la espiritualidad. Y habían gran cantidad de maestros a quienes amo y respeto profundamente. Y yo seguía sintiendo en mi corazón que eso tampoco era. Tenaz, ¿no? Oyendo a los máximos y a los... Y yo decía, pero ¿por qué no siento que eso sea para mí? Entonces, ahora sí se corrió aquí la teja porque oyendo a tanta gente con esos discursos tan maravillosos y sin embargo yo sentía que no, que eso tampoco era para mí y que todo lo que decían me parecía hermoso, bonito y además lleno de lógica, lleno de razones. Pero ¿por qué yo no lo sentía dentro de mí? ¿Por qué sí lo aceptaba? Por supuesto que aceptaba, he aceptado todo lo que han dicho los maestros y con mucho respeto, pero ¿por qué no lo sentía en mis huesos? ¿Por qué no lo sentía en mi sangre y en mi cuerpo? Porque yo sentía que de todas maneras, todas las cosas que se decían estaban dentro de un nivel del pensamiento. Era muy filosófico, eran pensamientos filosóficos preciosos, lindísimos, indiscutiblemente. Pero yo no me contentaba con una filosofía o con un pensamiento.
Para mí no era suficiente eso. Yo necesitaba que ese verbo se hiciera carne. Y si ese verbo no se podía hacer carne dentro de mí, no me daba plenitud. Eh, y ese caminar en la desinformación de la información que había, porque había mucha información, y cuando llegaba a mí, yo decía: "Tengo que desinformarme de esto". Cada vez dentro del recorrido me dejaba en nada. No tenía, como no aplicaba esa información, bueno, digamos, no era que no la aplicara, era que no me resonaba en mis células. Entonces, yo finalmente decía: ¿A quién leo? O sea, me encantaría leer me encantaría que tuviera respuestas en alguien, y que alguien me sacara de este laberinto en el que me encuentro. Pero la verdad es que no. Además tenía algo un poquito como en contra, y era que la tecnología a mí me muerde. O sea, yo no sé nada de tecnología, no sé, porque si yo hubiese podido entrar a la tecnología y entrar a los medios de estos y a recibir un poco de información en YouTube y en todas estas cosas que en esa época comenzaban ya a formarse, yo, ¡ay! Tan bueno, pero claro, no manejaba eso, y solamente hasta el año 2014 una hermana maravillosa me regaló un computador. Y por ahí hasta el 15, al 2015, a finales, ya tuve una profesora, una profe, una niña muy linda, y ella salía de la universidad y me decía: "Prenda aquí, apague aquí". Esto se prende, pero bueno, y lo prendo y lo apago, ¿y ahora qué hago? Entonces, aprendí un poco de esto de la tecnología, y seguía insistiendo para mí durante muchos años que si yo no grababa a nivel celular la información que sonaba y resonaba conmigo, yo no quería seguir con estos discursos del encuentro con nosotros mismos. No quería seguir con eso. En muchas oportunidades dije, y lo decía mucho en público, decía: "Este año me voy del planeta". Desde 1990 y pico estaba diciendo en todos los grupos. En los diciembres nos hacíamos reuniones para despedirnos, y todo el mundo: "Bueno, hasta el año entrante". Yo decía: "Yo no vengo el año entrante, yo este año me voy del planeta. Yo me voy a morir este año, yo me voy a ir del planeta". Y la gente se reía respetuosamente, y cuando me veían al otro año ahí decían: "Hermanita, no te fuiste, todavía vives". Claro, yo sentía esas muertes, vengo a descubrir que cada eran mis muertes internas, ¿no? Mis noches oscuras y mis muertes, pero que físicamente todavía estaba ahí con el cuerpo físico. Pero me moría todos los años y me despedía diciendo: "No vuelvo, no regreso". Bien, entonces, luego, y ustedes ya lo saben, no tengo que repetir esto mucho, cómo fue que llegué a conectarme con España, cómo fue que logré, por medio del sentir profundo en mi corazón, de dos seres a quienes amo profundamente, mi amado Emilio Carrillo y Enrique Álvarez. Cuando yo los vi a ellos, yo dije: "Vale la pena viajar a España para ir a hacer un clic", y me vine, y me vine.